las células que tienen esta forma, como los vemos en la fotografía. En verde vemos filamentos, ¿no es cierto? Es decir, como especie de hilitos. ¿Ya? Como hilitos que traspasan la célula en diferentes direcciones. Ustedes ven que aquí hay tres colores en el fondo de estos filamentos. Unos verdes, que están como que van desde el centro de la célula hasta el exterior. Hay unos que son rojos, que están como en el borde de la célula, en la periferia, y si se fijan con más detención, hay unos que son amarillitos, que van también, cruzan toda la célula, pero se anclan como en las esquinitas. Los rojos son los filamentos de actina, los verdes los microtúbulos, y los amarillos son los filamentos intermedios. Es decir, hay tres clases de componentes del citoesqueleto: los filamentos intermedios, los microtúbulos y los filamentos de actina. Se distinguen en su función y en su forma también. Por ejemplo, los filamentos intermedios son, como el nombre se indica, de tamaño intermedio, de grosor, y son los que le otorgan mayor firmeza a la célula y se anclan en estructuras que están adosadas a la membrana, que son los desmosomas. En cambio, los microtúbulos, fíjense que son estructuras las más gruesas de las tres, son estructuras tubulares que tienen un centro hueco, tal como si fueran una bombilla, una pajita, ¿no es cierto?, que tienen su centro hueco, y todas nacen desde el centro y se van, ¿no es cierto?, hasta la periferia de la célula. En una estructura nacen que se llama centrosoma. Y los filamentos de actina son filamentos lo más delgados de todos, se llaman filamentos delgados de actina o microfilamentos, y están en general alrededor de la célula, en la periferia. ¿Ok? A continuación vamos a ir hablando de cada uno de los tres, comenzando con los filamentos intermedios, que son los más resistentes, resisten a estiramiento, y lo que le dan a la célula es como firmeza. ¿Ya? Si ustedes los analogan a una casa, por ejemplo, serían como las cadenas de la casa, la parte que le da la mayor firmeza a la casa. Fíjense qué es lo que pasaría en una célula si no tuviera filamentos intermedios, como la que esquematizamos a la derecha. En cambio, aquí tenemos a la izquierda la célula normal, que sí tiene los filamentos intermedios. Cuando tú estiras al tejido, fíjate que lo que pasaría en la célula sin filamentos intermedios es que las células se terminan, ¿no es cierto?, desprendiendo las uniones de una célula con otra, y se termina rompiendo la célula y el tejido. En cambio, cuando tengo los filamentos intermedios, las células, ¿no es cierto?, están adheridas a la una a la otra, y esto genera una resistencia, y mantienen las células, ¿no es cierto?, pegadas una con la otra. Esa entonces refleja lo que es la función de los filamentos intermedios. Para mantener entonces la unión de una célula con otra, los filamentos intermedios, como indica la figura, se unen a unas estructuras que están en la membrana de la célula, que son los desmosomas. Y ese desmosoma hace unión con un mismo desmosoma de otra célula, y ahí genera, ¿no es cierto?, esta unión a través del desmosoma y los filamentos intermedios. ¿Bien? Existen diferentes tipos de filamentos intermedios según el tipo de célula. Por ejemplo, en células de tipo epiteliales tenemos un ejemplo que es súper conocido, que es la queratina, ¿verdad? Ustedes seguramente han escuchado queratina en el pelo. De hecho, ese es un filamento intermedio que está, ¿no es cierto?, en las células de nuestra piel, ¿no es cierto?, en nuestra piel, y también en muchas otras células epiteliales. Las dimentinas, por ejemplo, son otras proteínas que están presentes en células del tejido conectivo, y los neurofilamentos son otro tipo de filamento intermedio, pero de las células nerviosas. Bien, eso eran ejemplos entonces de filamentos intermedios. Pasemos a describir a los microtúbulos, que dijimos que eran los de mayor tamaño. Son especies de cilindro porque tienen su centro vacío y recorren una célula desde el centrosoma en el centro hasta la periferia. La otra gracia que tienen los microtúbulos es que son dinámicos, es decir, constantemente se están armando y desarmando. Como les mencioné, entonces un microtúbulo es una estructura cilíndrica con un centro hueco. Cada una de sus unidades son proteínas, como en todos los casos de los componentes del citoesqueleto, son todos proteínas.
En el caso de los microtúbulos, la proteína que forman los microtúbulos se llama tubulina, y hay de dos tipos, alfa y beta tubulina, y se van colocando, ¿no es cierto?, en estas hileras que forman estos verdaderos cilindros. Como les dije, son súper dinámicos, se van armando y desarmando, y esa unión y formación depende de la unión a un nucleótido que es el GTP. Cuando hay unión a GTP de la tubulina, tienden más a unirse. Cuando no está unido a GTP, tienden a desarmarse. Como les mencioné, todos los microtúbulos tienen su origen en el centrosoma, una estructura que está en el centro celular, y, ¿no es cierto?, siempre van creciendo hacia el extremo más, que es el extremo que no está unido al centrosoma. ¿Cómo se crecen los microtúbulos? Crecen por adición de unidades de tubulina hacia el extremo más. Veamos funciones de los microtúbulos. Los microtúbulos tienen varias funciones dentro de la célula. Por ejemplo, las células ciliadas, ustedes conocerán de que hay estructuras que sirven para mover dentro de la célula en el borde celular. Eso, ¿no es cierto? El movimiento es provocado por los microtúbulos que hay por dentro de los cilios. Otra función que cumplen los microtúbulos es durante la división celular, ya que ellos forman lo que se llama el uso mitótico. Ese uso mitótico sirve para ir separando al material genético en las células hijas. Es decir, en el caso de la mitosis se van separando lo que son las cromátidas hermanas en las células hijas. Y también en una célula de interfase, fíjense que los microtúbulos son súper importantes porque funcionan como una especie de rieles de tren sobre la cual se van desplazando todo lo que son las vesículas. Las vesículas que transportan sustancia al interior y fuera de la célula se mueven entonces a través de estos verdaderos rieles que constituyen los microtúbulos. Ejemplo, por ejemplo, lo que veíamos en las clases anteriores, de que a través de un axón, ¿no es cierto?, se van desplazando todo lo que son las vesículas que tienen neurotransmisores. ¿Cómo ocurre eso? A través, precisamente, de los microtúbulos que hay en las neuronas. Y ahí tenemos el otro ejemplo de los cilios, ¿no es cierto?, que son estructuras móviles que están en la superficie de la célula y que permiten, ayudan a desplazar el líquido extracelular por fuera de la célula. Otro ejemplo, ¿no es cierto?, de microtúbulos importante es el microtúbulo que hay en el flagelo de los espermatozoides y que permite el movimiento de los espermatozoides. Su estructura es similar a la de los cilios. Finalmente, los microfilamentos de actina, como dijimos, son los más delgaditos de los tres tipos de componentes de citoesqueleto. Están formados por una sola proteína que se llama actina, y al igual que los microtúbulos, son dinámicos, es decir, se están armando y desarmando desde los extremos. Tiene varias funciones los microfilamentos. Por ejemplo, permiten estructurar, por ejemplo, el borde en cepillo que tienen el intestino, ¿no es cierto? Esta borde en cepillo, a diferencia de los cilios, no son estructuras móviles, son estructuras estáticas. Y para que se mantengan firmes su estructura, requieren de los filamentos de actina. Otro ejemplo de función que desempeña los filamentos de actina es la formación de lamilipodios o filolipodios, que son prolongaciones que emiten las células para empezar a desplazarse, para moverse dentro del organismo. Son súper importantes, por ejemplo, para las células del sistema inmune, para poder entrar a los tejidos y comenzar a desplazarse a través de ellos en busca de los patógenos. Es decir, los microfilamentos tienen un rol muy importante en el desplazamiento celular. Otra función que tiene es la formación de haces contráctiles, es decir, que la célula eventualmente puede contraerse gracias a los microfilamentos. Por ejemplo, esto es especialmente importante en las células musculares que ocupan esa contracción para generar movimiento en los músculos. Y finalmente, otra función de los microfilamentos es en la división celular. En la última etapa de división celular, ¿no es cierto?, que divide el citoplasma celular, forman un anillo contráctil que ayuda, ¿no es cierto?, a acercar a las dos membranas plasmáticas de la célula hija y generar finalmente la ruptura para generar dos células independientes.
Aquí tenemos, ¿no es cierto?, a un esquema de lo que es una fibra de microfilamentos de actina. Ustedes saben, ¿no es cierto?, de que a diferencia de lo que les contaba respecto a los microtúbulos, esta no es una estructura hueca, sino que es una fibra única que tiene un solo componente, que es la actina. Es la fibra más delgada del citoesqueleto. Como les contaba, al igual que los microtúbulos, ese filamento de actina se va, ¿no es cierto?, es dinámico, es decir, se van uniendo unidades por un extremo y saliendo unidades por el otro extremo. Bien, y aquí, ¿no es cierto?, un ejemplo de lo que yo les comentaba de la importancia de las fibras de actina para hacer la movilidad, permitir hacer movilidad y desplazamiento de determinadas células. Bien, chicos, ese era el resumen de esta clase. Hay muchos detalles que ustedes vieron que pasé por alto, pero que podrán ver cuando quede grabada la clase de hoy día a las 12. Por supuesto, los que quieren enterarse inmediatamente de todos los detalles de la clase, están invitados a unirse entonces a la clase de la otra sección, de la sección 1, que va a ser hoy a las 12. No sé si quieren hacer alguna consulta. ¿Profe, va a subir también esa presentación? O sea, esa clase de las 12. Todo va a quedar grabado. Todo queda Ok. grabado. Lo que sí, la clase de las 12 no va a quedar en ese formato embebido, ¿ya? Sino que van a tener que ir donde dice clase, sección 2, del día tanto, tanto. Ahí pinchan y va a salir la clase en extenso. ¿Ok? Ok. Bueno, chicos, los dejo. Que tengan un bonito día. Y nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo día, miércoles. Ya, profe, que esté bien igual. Igual ustedes, que estén bien. Chao. Gracias, profe, chao. Chao, profe.